Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 5 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, para llevarles este programa respecto a los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Ustedes saben que en noviembre, diciembre y en enero tuvimos algunos problemas de horario por los 82 debates electorales que realizamos, y esto nos generó que existiera solo un Matices a la semana. Desde el jueves anterior volvimos a full time en los Matices, y realmente que yo estoy muy contento porque la respuesta ha sido muy buena y yo les agradezco enormemente. El jueves tuvimos a la nueva presidenta del PAN y el viernes tuvimos al presidente del Congreso. Hoy tenemos al ministro de Hacienda, mañana tenemos al presidente de Nueva República, después de el golpazo electoral que se llevó ayer esa agrupación. Vendrá con nosotros don Francisco Prendas. Gracias por estar con nosotros, a todas las personas que ya nos acompañan en las plataformas, en Facebook Live, donde ya hay 77 personas en 10 segundos que arrancamos, a las que están en radio, a las que están en Twitter, a las que nos siguen por Canal 2, muchas gracias por estar con nosotros. Don Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda, que yo no tenía el placer de conocer. Don Rodrigo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Randall, muy contento de estar con ustedes y su audiencia. Muchas gracias, ministro. Yo siempre digo que Matices tiene un ángel que no, porque a veces ocurren cosas por casualidad. Entonces, por ejemplo, yo lo invité desde la semana pasada, mucho antes de que supiera que iban a revelar los datos de déficit fiscal. Fijamos para hoy la entrevista y el viernes me dijo el presidente del Congreso, qué dicha, que lo vamos a escuchar aquí antes de que vaya a la Asamblea Legislativa, donde están buscando que comparezca respecto a los datos que nos brindó el miércoles. Pero yo le iba a pedir que hiciéramos un ejercicio primero. Usted vio una película muy famosa que se llama Inception. Me parece que sí. Leonardo DiCaprio se metía en los sueños de la gente y le armaba una realidad que no era cierta. ¿La vio? Creo que sí, pero no me pregunte sobre la película. No, la película no. Bueno, podría hacer una que otra pregunta sobre la película, pero no. Quería hacer el ejercicio de imaginar una realidad que no existe. Sí, señor. Que creo que nos va a permitir entender mejor la realidad que sí existe. Vamos a la que sí existe. Tenemos un 6.96 de déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto, un aumento de los ingresos tributarios durante 2019. Ahora vayámonos al sueño, que no existe. Sí, no existió plan fiscal. No existió plan fiscal. Esa es la regla general. Sí. ¿A cuánto habría llegado el déficit, ministro? Mire, en estos momentos, perfecta la pregunta, porque eso es uno de los ejercicios que estamos haciendo en el Ministerio de Hacienda. Sí, y requiere un poquito de afinar los datos, pero yo le diría en el mundo de Inception que en estos momentos estaremos en una gran crisis. ¿En una gran crisis por déficit fiscal? En una gran crisis porque el Estado costarricense hubiera sufrido una reducción en las calificaciones de la deuda y se nos hubiera cerrado probablemente el acceso a los mercados internacionales y estaríamos pagando tasas de interés altísimas para financiar el gasto corriente. Por supuesto que más que ahora. Ok, entonces pensemos en ese mundo de Inception. Ok, yo no tendría solo un déficit fiscal alto, digamos, respecto a los gastos y a los ingresos, sino que además estaría condimentado por todas las situaciones que conlleva esa situación. Entonces, imaginémonos ese mundo. Un déficit fiscal claramente más alto que 6.96. Yo le calcularía, sujeto a que lo vamos a refinar, y yo creo que al Congreso se lo voy a contar cuando tengan la bondad de recibirme, yo estaría calculando un 8,5% del PIB. 8,5% del PIB tendríamos de déficit fiscal en ese mundo en aproximado. Sí. Ok, pero además no podríamos pedirle plata a nadie. No, si nos hubiera cerrado el acceso a todos los mercados, porque no tendríamos calificación de ningún tipo.
Porque ahora volvamos al mundo real. Pero, don Ronald, con todo respeto, no hay que ir tan lejos a imaginarse cosas. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos en el 80. El déficit del 80 fue más o menos el de este año. Pero en esa época se venían acumulando, el tipo de cambio se disparó, las tasas de interés se dispararon y el país tuvo la crisis más grande en su historia, que nos tardó muchísimos años en recuperarnos. Claro. Y perdimos una generación completa, además. Perdimos una generación completa. Yo creo que en estos momentos, si no se hubiera pasado la reforma, que fue lo responsable hacer, lo que yo, siendo total y absolutamente político en este país, le doy mérito a la Asamblea de Gobierno de haber hecho, y al pueblo de Costa Rica, a los que apoyaron. Eso nos permite tener un optimismo. De otra manera estaríamos en una crisis. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a la arquitectura de Inception un momento. Tendríamos un déficit fiscal de 8.5, tendríamos cerrados los mercados internacionales, no le podríamos pedir plata a nadie, tendríamos una inflación ya o a punto de dispararse, tendríamos un tipo de cambio altísimo, producto de la caída del colón. Ese sería el mundo en el que estuviéramos viviendo o próximo a vivir si no hubiéramos aprobado la reforma fiscal en 2019. Eso sería un escenario bastante probable. Ok, vamos al mundo real. Yo tengo la impresión, ministro, de que aquí lo que pasó, y a los que defendimos, y yo nunca niego eso, nosotros defendimos editorialmente la aprobación del plan fiscal, y los medios de comunicación que lo hicimos abiertamente, nos cuesta aún que nos llamen Paclover y un montón de cosas a través de las redes sociales, pero técnicamente era necesario y nosotros lo defendíamos, era lo que había que hacer responsablemente. Pero hay un montón de gente que estuvo en contra del plan fiscal, entre algunos mitos y algunas mentiras que se distribuyeron por ahí, que decían, el primer dato que no salga de acuerdo con una buena noticia, le vamos a caer a todos los que apoyaron el plan fiscal. Y eso pasó el miércoles. Dimos un dato y dijimos, bueno, sí, el 6.96% es el déficit fiscal más alto en 30 años, y se nos vino encima todo el mundo a decirnos, vieron que el plan fiscal no era la solución. Primero, don Randall, como costarricense, y como costarricense que volvió al país hace 2 meses, muchísimas gracias a usted y a Monumental por esa línea editorial. Eso era lo valiente y lo correcto por hacer para el país. Era lo responsable. Es lo responsable, es lo que nos permite hoy tener un cierto grado de optimismo de que sí se va a poder, de que sacar a este país adelante, ¿verdad? Ahora, la gente que dice eso, yo estoy de acuerdo con usted, que hay un grupo de gente que alguien llamó por ahí que esto ha sido una estafa al pueblo de Costa Rica. Yo creo que eso no es correcto, no es exacto y tampoco tiene justificación desde ningún punto de vista. Lo que el pueblo de Costa Rica y la clase política de este país tiene que darse cuenta es que la ley 9635 era indispensable. Yo lo comparo, y hoy me reuní con el señor presidente de la República y le dije que desde mi punto de vista la ley 9635 fue cirugía en el campo de batalla, donde usted sabe que es ruidoso, sangriento, difícil, para que no se nos muriera el paciente ahí. Se cosió, se tomaron las decisiones difíciles, ahora hay un proceso de recuperación, primero. Segundo, no hay un solo número en la ley 9635 que diga que el déficit fiscal en un año tal tiene que ser de tanto. Lo que la ley 9635, y eso para los que le pusieron un apodo a usted que... Paclover. Bueno, yo lo digo sin problema, lo he leído tanto y ya me naturalizo. Gracias, Chilito. Para los que dicen eso, que me enseñen a mí dónde dice cuál va a ser el déficit fiscal del 2019, del 2020, del 2021. Lo que la ley dice es, amarra al Estado costarricense a un poste y dice, si la deuda, que está influenciada obviamente por el déficit, si la deuda alcanza ciertos umbrales, usted lo que va a hacer para el año que sigue es presupuestar de acuerdo a el promedio de crecimiento del país en los últimos años y darle ese crecimiento al gasto público. Y el objetivo final, a como lo aprobó la gente,
como lo aprobó la Asamblea, lo firmó el presidente, era que para el 2024 empezara a bajar la deuda. Entonces, nada de lo que la ley regula se ha violado. Entonces ahí hay un poquito, don Randall, de gente que o que no entiende, que es perdonable, o que quiere embarrar la cancha y confundir al pueblo, que no es justificable. Yo creo que hay de los dos por igual. Estoy seguro de eso. Ministro, metaforicemos un poco. Yo recuerdo que en las entrevistas que le había hecho a la ministra de Hacienda que salió, doña Rocío Aguilar, este era un ejemplo que me servía, una metáfora que me servía muy bien. Íbamos todos en un autobús que se quedó sin frenos para un barranco indiscutible. Había que frenar el bus de golpe, porque si no íbamos a llegar al barranco. Y en ese freno, imagínese usted que usted consigue un palo, lo atraviesan las llantas del bus porque tiene que frenar a golpe, pues nos vamos a ir todos al barranco. En el golpe, evidentemente, había unos que iban con cinturón de seguridad súper seguros, había otros que iban agarrados del palo del bus, había otros que iban guindando una puerta, y en el freno de golpe, algunos salimos chollados. Es decir, había que frenar de golpe porque nos íbamos a ir todos al barranco. Y entonces, en ese freno de golpe, los que estaban con cinturón de seguridad, sintieron un pequeño golpecito, los que iban agarrados del tubo del bus se golpearon un poco más y los que iban guindados en la puerta se chollaron un montón. Ok, detuvimos el bus, pero ahora hay que salir del barranco. Y entonces, el empujón ese que estamos empezando a dar desde el fondo del barranco, nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que me parece que ha pasado en las últimas semanas es que en ese empujón donde vamos todos juntos jalando el bus, estamos tan cansados de jalar ese bus que de un momento a otro dijimos, no hombre, mejor nos hubiéramos tirado al barranco. Me parece una excelente analogía, pero la gran diferencia, don Randall, que yo haría, sí, señor, es que el riesgo que mucha gente no quiere reconocer es que todo el pueblo de Costa Rica hubiera ido en la canasta del bus en el momento en que se cayó al barranco y de ahí no hubiera salido nadie. Lo que pasa es que hay gente que no quería o que le gustaría estar en una posición de que todos menos yo. Claro. Todos menos yo están corriendo riesgo. Todos menos yo tienen que hacer sacrificio. Todos menos yo. Y eso no se vale. Ni se puede. Porque no se vale porque es un tema de equidad y ni se puede porque es un tema de sostenibilidad fiscal. Yo empecé el programa así, porque quería provocar lo que está pasando justamente en redes sociales. Estoy muy contento que tanta gente nos esté viendo, porque es que aquí me dice, por ejemplo, vamos a ver, una persona, Jairo González, dice, este periodista era el que apoyó la reforma fiscal en un montón de programas y ahora el déficit es igual, pero en condiciones económicas muy malas. Justamente, y gracias Jairo por hacerme esa observación, a eso era a lo que quería llegar. No, realmente no. O sea, el déficit fiscal no es igual, porque si no se hubiera aprobado el plan fiscal, y por eso esa fue mi primera pregunta al ministro esta tarde, es ¿a cuánto hubiera llegado el déficit fiscal si nosotros no hubiéramos aprobado la reforma fiscal? Bueno, el ministro a mano alzada me dice 8.5%, por ahí andaría, en situaciones muy complicadas económicas. Pongamos el ejemplo de una casa. Resulta que usted suma los ingresos y los gastos que tiene en su casa y le da un déficit, le falta un 6% de su salario. Y usted empieza a endeudarse y a pedirle plata, ya no a los bancos, que tienen algunos, bueno, aquí no voy a hablar de tasas de usura, digamos que usted le pide a los bancos que tienen un interés ahí relativo, sino que empieza a pedirle a Juan Le Presta, que vive en la esquina, y le pide a un vecino que está a la par y le dice, sí, Randall, pero es que, pucha, vos estás súper endeudado, yo te presto 10,000 pesos para que vayas a pagar la luz hoy, pero te cobro 2,500 de interés y me lo pagas en un mes. Y entonces yo empiezo a sudar porque yo digo, por Dios, voy a colapsar este año porque no me alcanza la plata y estoy pidiendo plata carísima y además voy a beber más. Y entonces resulta que mi patrono, Central de Radios, de un momento a otro llega y me dice, ¿sabes qué, Randall? Vamos a aumentarte el salario. Y entonces el gerente me va a decir, Randall, pero ¿eso te soluciona? No, no me soluciona, pero me llevan a vía de solucionar, porque aún me va a hacer falta un poquito de plata, pero si usted no me aumenta el salario, el otro año ya no me van a faltar el 6% de los ingresos, sino que me va a faltar el 8%. Y no solo eso, sino que ahora sí nadie me va a prestar plata, ni Juan Le Presta de la esquina, ni el vecino que me presta carísimo. Y entonces Central de Radio me sube el salario, ¿ok? Y yo a diciembre hago un corte y digo,
ya no me falta el 6, sino el 6,95. Me sube un poquito lo que me falta, pero si no me hubieran aumentado el salario, hubiera estado a punto de colapsar. Y el otro año sé que voy a estar mejor. Yo creo que la analogía, usted es muy bueno haciendo eso, don Randall. La analogía es muy Estudié clara. mucho para el examen de admisión de la UCR, porque venían unas analogías terribles. Las analogías sirven mucho. Y yo le voy a decir una cosa. El problema es que su ejemplo se complica todavía más para el país, porque el endeudamiento viene por años de años. Y ese hogar se endeudaba no para educar a los niños, no para mejorar la casa, sino para irse a Miami o a Panamá o a la playa a gastar más y ponerle una tarjeta de crédito. Ya cuando el banco la tarjeta de crédito no le quieren dar, ese hogar tiene que recurrir a donde el agiotista, y cada vez se le hace más caro porque ya nadie más le quiere prestar. Entonces, mire, el costo promedio de la deuda de este país hoy es 7.9%. Países como México, El Salvador, etcétera, tienen spreads entre la tasa que paga el gobierno americano de 10 años y la que pagan ellos de 140, 200, etcétera. Costa Rica está a 410, porque no tenemos credibilidad. Claro. Y porque tenemos baja calificación de la deuda. La gran ventaja en toda esta historia es que ese hogar tal vez no tenga el flujo efectivo, pero tiene muchas cosas con que mejorar su productividad, poner más gente a trabajar en la casa, o más miembros de la familia de la casa, y tiene activos que si los maneja bien, podría no solo solucionar el problema, sino pasar a un estado de prosperidad. Esa es la diferencia con Costa Rica. Tenemos muchas opciones. Yo soy optimista siempre y cuando se haga lo que hay que hacer y lo que es difícil de hacer, que todos empujemos el bus de una manera inteligente, volviendo a la narrativa de que el bus estaba en el despeñadero. Pero, ministro, a mí, digamos, yo entiendo la molestia de la gente que lo hace porque no es tan fácil comprender estos temas. Y no entiendo, y realmente critico muy fuerte a la gente que utiliza los mitos para criticar. Pero a los que no entendemos esto a su perfección, efectivamente todos nos pusimos la mano en el corazón y cada mes, los 15, tenemos que hacer la declaración del IVA, por ejemplo. Los que tenemos casas para alquilar, entonces tenemos que hacer una declaración de renta de capital y pagar, además, de renta inmobiliaria, perdón. Se ajustó el impuesto sobre la renta, y entonces uno dice, bueno, está bien, todos hicimos esos sacrificios, ¿y para qué? Para que al año siguiente venga el Ministerio de Hacienda a decirnos, no, aumentó el déficit fiscal. Vamos bien, pero aumentó el déficit fiscal. ¿Qué fue lo que pasó? Porque efectivamente todos pagamos más. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó entre pagar más y que no nos alcanzara la plata? Que en español eso significa el déficit fiscal. Sí, lo que pasó fue que nos comieron los intereses. ¿De la plata que habíamos pedido prestada? De la plata que habíamos pedido prestada. No, de Costa Rica debe más o menos 38 mil millones de dólares. Okay. En una economía que tiene 63 mil millones de dólares del PIB. Lo digo en millones de dólares porque los números en colones se han hecho tan grandes que ya hasta cuesta imaginar y mantenerlos en proporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el 2018 Costa Rica pagó de intereses una cantidad muy inferior a los intereses que tuvo que pagar en el 2019. Entonces, por ejemplo, en el 2018, como porcentaje del PIB, que es el ingreso nacional, Costa Rica pagó 3.52%. Viene el 2019 y producto de las tasas de interés, el hecho de que la deuda aumentó, pagamos 4.18% del PIB. Es decir, pagamos 1.23 billones de intereses en el 2018 y 1.53 billones de intereses en el 2019. Nos comieron los intereses. ¿Pero a quién le pedimos prestado? ¿Una garrotera? Bueno, es que de ahí en los mercados financieros, don Randall, le prestan de acuerdo a la percepción de riesgo. Okay. Y Costa Rica antes de la deuda. Y la otra cosa es que la gente tiene que acordarse, don Randall, mire, la ley empieza a funcionar el 1 de julio, sí. La ley 9635. Quiere decir que los impuestos de la ley y la contención del gasto empieza a funcionar el 1 de agosto. Son 5 meses. Mientras tanto, nos comen los intereses, que no tenemos control. Y ahí es donde es importante que la gente que lo escucha a usted
don Randall, reconozca la diferencia entre el déficit financiero y el déficit primario. El déficit primario es los gastos menos los ingresos del país, si el déficit es negativo, ¿verdad?, sin tomar en cuenta intereses. Y el déficit primario es mucho más bajo y aumentó un poquito, pero no tanto. ¿Por qué aumenta el déficit primario? Porque había que hacer cosas que teníamos que hacer dentro del marco de la ley. La ley no se ha violado. ¿Qué cosas tuvimos que hacer? Bueno, arreglar la situación del Banco Crédito Agrícola Cartago, o Bancrédito, que hubo que darle plata al BCR. Hubo que darle plata al BCR porque el banco venía con más deudas que activos. Entonces hubo que darle plata. Hubo que compensar al BCR por asumir Bancrédito. Exacto, porque había un hueco, estaba un hueco financiero, había que sacarlo. Bueno, ese hueco no se creó en los últimos meses. Ni estaba previsto, digamos, no era que algo que usted dijera, mira, el otro año voy a tener que darle un montón de plata al BCR. ¿Cuál era la alternativa? Que el gobierno de Costa Rica dijera, ya vamos a hacer que los depositantes del Bancrédito se coman la pérdida que el Bancrédito había acumulado. Claro. Y eso sería fatal para la estabilidad del sector financiero de este país. Uno, Habdeba. No, se pasa una ley para pasarle 17 millones de colones a Habdeba porque había que reestructurarla. Desastre de Nate. Ok, voy. Entonces, había que darle plata al BCR, había que darle plata a Habdeba, que lo sostuvimos entre todos 3 meses mientras se reestructuraba, y después había que darle plata para que liquidara su personal. De acuerdo. Nate. Y otras, le debíamos del año pasado 1.100 millones, el 0.1 del PIB a las juntas de educación desde hace muchos años, y era una deuda que ya el gobierno tenía que pagar. Después vinieron decisiones que fueron decisiones que había que tomar dentro del marco de la ley. Por ejemplo, 71.000 millones a CONAVI. Bueno, las 60.000 personas que tienen que viajar del este al oeste en este país, ¿verdad?, saben que la carretera de circunvalación hay que terminarla. Empezó hace 40 años, creo. Y que si no se hacía la transferencia este año, el año pasado, perdón, no se pudo haber gastado, porque lo que mide el déficit primario es la transferencia, no el gasto. El gasto ahora lo va a hacer CONAVI contratando gente, comprando los materiales de construcción para los pasos esos subterráneos, etcétera. Había que hacerlo. Además, Costa Rica tiene un déficit de infraestructura que nos está matando. De la misma manera que los intereses nos matan, nos está matando la falta de competitividad. Y la falta de competitividad se debe en muy buena parte al hecho de que este país no ha invertido en infraestructura por generaciones. En el 2019, con ese déficit primario, en el 2018, invertimos 1.4% del PIB, don Randall. Eso no alcanza ni para el mantenimiento de la red vial y mucho menos para extenderla o cubrir la depreciación. Entonces ahí se tomó una decisión que es una decisión acertada. Ministro, discúlpeme, esta decisión es, por ejemplo, como si yo tuviera mi casa hipotecada hasta el cuello, es decir, apenas salgo pagando la casa, sí, y la deje que se vaya deteriorando todos los días, no le meto ni un 5, y entonces finalmente estoy hipotecando, porque y estoy pagando por algo, sí, ya la tengo hipotecada, estoy pagando por algo que se me está deshaciendo de las manos, y que además el negocio con el que me entra plata a mí, ¿verdad?, sí, lo tengo en la casa. Sí, señor. Entonces tiene goteras, se le están deteriorando los pisos, las paredes, etcétera, y no solo está perdiendo, no está solo pagando interés, sino que está perdiendo el activo. Claro. Eso es lo que estoy dejando perder la casa. Está dejando perder la casa. Y todos los actores que se mueven ahí, los exportadores que se quejan de la competitividad, la gente que va a trabajar, las empresas que quieren invertir en Costa Rica. No, Randall, ¿cómo vamos a competir nosotros en este país con el mercado internacional? Con la OCDE, que queremos ser miembros y merecemos ser miembros como nación, pero al entrar ahí hay que ponerse serio. La infraestructura promedio per cápita de este país, o la infraestructura per cápita, son $5,600 por persona. ¿Usted sabe cuál es el promedio de la OCDE para el mismo número? ¿Cuánto? $25,000 por persona. Eso quiere decir que Costa Rica tiene un déficit para compararse con la OCDE en infraestructura y por tanto en conectividad
y por tanto en movilidad y por tanto en competitividad de 99 mil millones de dólares, 150% del PIB. ¿Cuándo vamos a cerrar esa brecha? Al 1.4% del PIB por año. Nunca. Hay que ponerse serios. Relacionado, otro elemento, y sigo insistiendo, dentro de la ley 9635, que hace que el número no sea tan bonito, es una inversión que hace el pueblo de Costa Rica al comprar acciones de la CAF para recibir acceso a préstamos mucho más baratos de inversión y a muchísimos mejores plazos. Eso es una inversión, eso no es un gasto, pero de acuerdo a la contabilidad, como tenemos una contabilidad de cuentas públicas que hay que mejorar, eso se pasa como gasto, pero en realidad fue una inversión de 0.22 del PIB. Okay. Aumenta la inversión y hay gastos que hacen que no pudimos haber controlado. Eso está bien, nos subió el déficit primario, ¿verdad? Pero lo que nos mató fueron los intereses. Los intereses nos mataron. Sí, señor. Ok, entonces, si yo logro resumir, ministro, lo que usted me ha dicho esta tarde de por qué, aunque pagamos más todos, la situación y el déficit fiscal aumentó, bueno, porque teníamos préstamos malos. Déjeme ampliar cuando digo malos, no me refiero a que le fuimos a pedir una garrotera, efectivamente nos cobraron altísimo, es que teníamos una pésima fama y entonces nadie nos pagaba, nadie nos prestaba barato, nos pagaba caro y había que endeudarse así. Además tuvimos que hacer las inversiones en infraestructura y había que hacer algunos pagos especiales como Habdeba y como el Banco de Costa Rica. Y no solo pagábamos, con su permiso, don Randall, sí, no solo pagábamos caro porque nadie nos tenía confianza, sino que ya no nos tenían confianza porque nos habíamos sobreendeudado. Claro. No nos tenían confianza porque el país nunca se había puesto de acuerdo para entrarle al tema del gasto y del ingreso insostenible, que son las dos cosas, y entonces para tapar huecos y poner parches nos endeudamos a corto plazo también. Claro. Entonces todo ese proceso con la ley aprobada, la ley 9635 aprobada, de que en realidad el efecto empieza en agosto, no debería sorprendernos que estemos donde estemos. Ministro, ayúdeme contestándome estas preguntas con sí o no y amplía lo que usted guste, pero necesito el sí o el no. El sí o el no. ¿Estaríamos peor hoy si no aprobáramos el plan fiscal? Definitivamente sí. Ok. ¿Aumentó la cantidad de plata que le ingresa a Hacienda? Sí. ¿Disminuyó? 400 mil millones. 400 mil millones. Ok. ¿Disminuyó la cantidad de plata que gastamos? No, porque tuvimos que pagar más intereses, porque hicimos un poco de mejor gasto público en inversión. Mejoramos la calidad del gasto. Pero como dice usted, no podemos dejar que la casa se nos inunde porque no reparamos las goteras. Pues es el activo que tenemos. Ministro, ¿le perdonamos deudas a la gente? ¿Cómo le perdonamos? No. Es que un mito que anda dando vueltas, y yo aquí quiero aclarar el término que se utilizó sobre, que se me acaba de ir a mí, cuando yo genero como administración tributaria un perdón a los intereses. Una amnistía. Una amnistía. Bueno, con respecto a... Es que la gente, vea, es que el relato público es este. La gente dice, claro, pasaron el plan fiscal, nos apretaron a todos y a un montón de gente le perdonaron deudas. Y yo quisiera aclarar esto. Realmente Hacienda no le perdonó deudas a nadie. Es como, digamos que yo le daba plata a la municipalidad de mi cantón, ¿verdad? Entonces le debo 4 años. Y entonces la municipalidad dice, bien suave, aquí o le cobro a Randall la deuda principal o... me quedo sin cobrarle jamás, y voy a tener como registro contable, Randall debe, pero no toda la plata. Y entonces la municipalidad me llama y me dice, hagamos una cosa, vea, si usted me paga en el próximo mes, pero eso sí, me tiene que pagar los 4 periodos del capital, le perdono los intereses moratorios, no la deuda, y eso es lo que quería aclarar, le perdono los intereses moratorios y no la deuda, y usted viene. Bueno, ¿qué hizo la municipalidad? Recuperó la plata, que podría haberse convertido en muy recuperable. Entonces digamos que yo fui y les pagué 4 millones de colones a la municipalidad, y alguien podrá decir, ¿qué chapa la municipalidad? La deuda de Randall con intereses moratorios hubiera llegado a 7 millones de pesos y no a 4. Sí, pero esos 7 millones estarían en el papel.
Los 4 son recuperables. Serían registros contables en una marqueta de hielo. Y no tendría la plata. Por eso, porque no claro, tendría la plata. No, eso fue lo que hizo Hacienda, ministro. No fue perdonar la deuda, fue facilitar el perdón de los intereses moratorios para que pagaran. Eso es lo que hacen los bancos con la gente que tiene grandes deudas que los bancos saben no va a poder pagar. Y entonces Hacienda lo que hizo con lo que se llama, con esos plan extraordinario fue decirle a la gente, mire, juntémonos, no a la mitad, sino más cerca de lo que usted le da a Hacienda, para que usted pueda ponerse al día. Y a los que no lo hicieron, don Randall, los vamos a ir a buscar. Ok, entonces no le perdonaron las deudas a la gente. Nadie se le ha perdonado nada. Aquí hay como 10 comentarios que dicen, claro, pero le perdonaron deudas a la gente, no le perdonaron. Eso, ven, yo sé, hoy voy a tener un montón de críticas y realmente no me importa cuando está basada en hechos, pero realmente dejemos de reproducir los mitos que nos llevan a hacer opiniones irresponsables. Bueno, no se le perdonaron deudas a nadie. Y el otro relato público que existe es, bueno, ¿y para cuánto vamos a recortar el gasto? Yo por eso le pregunté al ministro, ¿hemos gastado menos? Me dijo, no, pero hemos mejorado la calidad del gasto. Ahora, no hemos gastado menos con respecto al año anterior. Ajá. Hemos gastado mucho menos con respecto a no haber aprobado la regla fiscal. Porque si usted ve el comportamiento de los salarios, don Randall, en el 2018, el aumento de los salarios con respecto al 2017 fue del 5.22%. En el 2019 fue 3.09%, al punto que el aumento de los salarios al sector público fueron 7.500 colones a la base. Son $10, $12 a la base, 7.500 colones, ¿verdad? Es decir, incrementamos, porque sí incrementamos el gasto en remuneraciones, ¿verdad? En 3.04, si no me falla la memoria, respecto al año pasado. Sí, señor. Pero el ritmo en el que venían creciendo esas remuneraciones fue lo que cortamos. En 2015, el gasto de remuneraciones, el aumento de gasto fue del 6.5%. En 2018, que el ministro lo citaba, 5.22. Y ahora vamos por el 3.04, dijo usted. ¿Y el otro año podríamos bajar un poquito más? Yo creo que sí. Y hay que pensar también en temas de eficiencia, en temas de la calidad de las compras y posiblemente ver qué se hace con todas las 330 empresas del Estado, cómo se logran sinergias y cómo se logran ahorros ahí en el gasto. Eso sería muy útil. Yo sigo pensando que el Estado podría ahorrarse mucho fusionando o cerrando instituciones, ministro. Bueno, ahí, si usted cierra el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación, nos ganamos un montón de... seguramente, pero... Se lo estoy dando como una respuesta un poco de truco. Ahí la ciencia es ver cuáles son las funciones que el Estado debe, con obligación, suministrar. Segundo, cuáles son los servicios o lo que hace el Estado, que el pueblo de Costa Rica quiere que lo suministre el Estado. Y tercero, cuál es la manera más eficiente de hacer las cosas. En su opinión, ¿usted salvaría alguna, en su opinión? Mire, eso lo está haciendo, es un trabajo que está haciendo la ministra de Planificación, y tenemos una conversación con el presidente pronto para presentarle el resultado de los análisis, y a mí me gustaría en la comparecencia ante la Asamblea Legislativa más o menos traer línea del presidente. Pero no quiero adelantar prematuramente nada. Le entiendo y se la respeto, pero entonces usted en esa comparecencia lo que espera es poder decir, bueno, si hay un plan para fusionar tales instituciones o cerrar tales instituciones. A mí lo que me gustaría decir a la Asamblea, a decirles cuál es, primero, el objetivo y el dibujo en general de cuál es el plan para los 2 años de gobierno que quedan. Exactamente. Ministro, los ingresos tributarios los aumentamos 0.41%. Son el 13.48% del Producto Interno Bruto. Pero estamos dejando que la gente evada más. El país tiene un problema serio de evasión, entre el 6 y el 8% del PIB. Usted lo acaba de decir, 13.41% de ingreso y una evasión entre 6 y el 8%.
la mitad del ingreso del Estado es por evasión y elusión, que se nos escapa. La mitad se nos va. Es decir, si lográramos cobrar todo bien, tendríamos en 20. 18, el 20% del PIB, sí, señor. ¿Y qué estamos haciendo para cobrar mejor? Yo tengo ese programa, ese es uno de los temas que más me apasionan y con los que más comprometido estoy. Cobrar, la administración tributaria es fundamentalmente un tema de tecnología y procedimientos óptimos en la administración. Y eso, Costa Rica se ha quedado atrás por 2 décadas. Invertir en la tecnología y mejorar los procedimientos de cobro de los impuestos. Además, para serle muy franco, don Randall, no solo no tenemos la tecnología y los procedimientos, sino que le hacemos difícil al costarricense pagar impuestos. Es un costo de transacción enorme que los otros países del mundo no tienen. Entonces, los otros países del mundo tienen mejores instrumentos para estimar el pasivo tributario que tiene cada persona y cada empresa. La deuda. Lo que le deben al Estado por impuestos. Las empresas, las personas, etcétera. Y además se lo hace muchísimo más fácil. Pagar es facilísimo en otros países. Aquí es complicado. Las declaraciones, que las facturas. Yo cuando instalé el facturador, casi que me hice un bachiller haciendo transbordadores nucleares. Era realmente impresionante la cantidad de aplicaciones que usted tiene que, y lo digo con todo el respeto, usted la primera vez que quiere facturar, se mete al ATV del Ministerio de Hacienda y dice, yo quiero instalar el facturador. Y le dice, sí, claro, usted tiene que contar con estos requisitos y viene una lista infinita de aplicaciones con las que usted tiene que contar, ¿verdad? Como si fuera realmente hacer un transbordador. Y bueno, eso es una queja sostenida y sé que el ministro la entiende, pero ministro, también sé que entiende que la gente, sea cierto o sea falso, digamos, en el relato público, porque las percepciones terminan convirtiéndose en realidad, las personas, el ciudadano común se siente agredido de alguna manera, agredido en el sentido, vamos a la primera parte del programa, se siente agredido que dice, suave, yo estoy pagando más y el gobierno no recorta el gasto, yo lo que quería era que recortara y no que mejorara la calidad del gasto, sino que recortara, que dejara gastar. ¿Qué le explicamos a esa gente? Bueno, que hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque puede ser que se le haga realidad y puede haber temas negativos. Si el gobierno cierra el gasto de una manera violenta, bueno, se nos va a caer el crecimiento, se nos va a caer el empleo, que todavía está alto. Yo creo que lo que hay que hacer es la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es lo que yo creo que la gente quiere. ¿Qué significa eso, don Randall? La posición fiscal de un país requiere que el gobierno esté en capacidad operativa, política y legal, y financiera de cumplir con todas sus obligaciones. Esos son los 3 o 4 elementos. En este país tenemos sostenibilidad hoy, en el sentido de que el gobierno va a seguir pagando. Se pudieron pagar aguinaldos en diciembre, se pagó el salario escolar, etcétera, etcétera. Se están pagando los intereses, se está sirviendo la deuda. Lo que pasa es que no estamos generando el desarrollo que el país necesita y quiere. Y para eso tenemos que hacer mejor las cosas, en términos de ingreso, en términos de gasto, en términos de la calidad del ingreso, porque no solo generar ingreso, ¿no? Uno puede decir, bueno, vamos a pasar a todo el ingreso del país, como han habido propuestas en México y en otros, a 16% el IVA y no se le cobra nada a las personas, ni se le cobra nada a las empresas. Esa no sería una buena idea. ¿Por qué? Porque es un impuesto, sería una manera de financiar el Estado muy regresiva, que va a afectar mucho más a los pobres que a los ricos. Y ahí lo mismo en el gasto. Podríamos pensar en despedir muchísima gente en el Estado, y eso no tiene sentido ni viabilidad política, porque no es parte del contrato social en estos momentos. Entonces, cuando el país llegó a un consenso de pasar la ley 9635, que fue un consenso duro, etcétera, lo que el país acordó es, ¿saben qué? Vamos a controlar que no se nos dispare la razón de deuda a PIB. Y ese fue el acuerdo nacional. Y se pusieron los instrumentos, el título segundo de gasto
el título tercero de los salarios del sector público, la nominalización, etcétera, y el título de la ley que dice, bueno, si usted no está manejando como Estado la razón deuda PIB de una manera que no pase del 60, bueno, si se le salió de las manos. Si se le salió de las manos, va a tener que controlar el crecimiento del gasto público hasta que lo controle. Entonces va a ser la madre naturaleza la que nos ajuste, no nosotros. Ministro, le pregunto con toda transparencia, ¿hay algún gasto, ya usted ahora que regresó a Costa Rica y siendo ministro, que le dé cólera, algún gasto público que usted diga, por Dios, ¿por qué gastamos en esto? Que no me da cólera, me pone furioso. ¿Cómo cuál? Las tasas de interés, los intereses que estamos pagando. ¿Qué? ¿Los intereses es uno? ¿Los intereses que pagamos por los préstamos? 5.1% del PIB lo tenemos presupuestado en el 2020 para pagar intereses, don Rando. Eso me pone furioso. Porque eso significa que no estamos invirtiendo en aprovechar el enorme bono de género que tenemos. Voy a decirle un dato a usted y a los oyentes. A Costa Rica, solo el 62% de la fuerza laboral femenina, el talento femenino tan enorme que tiene este país, participa en el mercado laboral. 48%. ¿No? Sí, claro. Es un nivel bajísimo, es un nivel de países musulmanes que tienen tradicionalmente poca participación. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí hay un bono que si esas personas, esas señoras que no están trabajando, salieran a trabajar al mismo nivel de lo que salen de la participación de la fuerza laboral masculina, nosotros teníamos un PIB como el 0.6 más alto, asumiendo que no van a tener trabajos excesivamente productivos, más o menos 0.6 del PIB. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta ampliar la red de cuidado para permitir que eso ocurra? 0.09. Entonces, estamos dejando de gastar 0.09, que nos generaría 0.6 del PIB, ¿verdad? Simplemente porque no tenemos la plata, porque nos la están comiendo los intereses. Ok, los intereses lo ponen furioso, pero algo más que los intereses, le voy a poner a mí que me molesta, por ejemplo, me molesta que haya instituciones del Estado que paguen bisemanalmente, porque se ganan o se gasta más. 15 días. Claro, pero además se gasta más, y le voy a poner un ejemplo, la caja. No entiendo por qué no pagan igual que el resto de costarricenses, sino que finalmente terminan ganándose casi un mes de salario, o pagando un mes más de salario al año porque les pagan bisemanalmente. O las comitivas llenas de gente, que eso molesta mucho a las personas. O sea, que a usted no le cuentan, a mí me pagan por quincena, el 15 y el 30, sí. El 15 y el 30, ok. La caja no, la caja cuenta que hayan pasado hoy el lunes, viernes, el viernes le pagan. Sí. Hay meses que tienen 5 semanas, sí, claro. Entonces ganaron un mes a la larga. Eso es un ejemplo, ahí va un mes de salarios completo a una institución tan grande. Las comitivas que a la gente le molesta un montón, las comitivas que genera Costa Rica, y no hablo de la gente, por ejemplo, que fue ahora, porque entiendo que mucha la pagó organizaciones no gubernamentales, pero hay comitivas en que se excede realmente las convenciones colectivas, por ejemplo, que plantea, y la Sala Constitucional dichosamente se la ha traído abajo hace menos de un mes, que plantea el pago de cesantía, por ejemplo, si una persona renuncia en instituciones del Estado. Esas son cosas que a mí me molestan. Igual el pago de la deuda, comparto con usted la furia por los intereses del pago de la deuda, pero hay otras cosas que también me molestan, a usted no. Pero, don Ronda, al final de cuentas lo que tenemos que entender, y yo estoy de acuerdo con usted, hay cosas que no deberían ser y que pueden ser ofensivas, pero la deuda que tenemos es para financiar precisamente ese tipo de cosas. Qué dicha que dijo esa frase, porque alguien me puso aquí, Randall, porque usted siempre le carga la mano, por ejemplo, en muchos casos al empleado público respecto al déficit fiscal, si es la deuda, por supuesto, ¿y para qué nos endeudamos? Sí. En buena parte para pagar los salarios. No, en el 2008 el gobierno de la República tomó una decisión que se llamaba Plan Escudo, que era contrarrestar la crisis financiera global con gasto anticíclico, estimular la economía. Estábamos en recesión, gastábamos más, que eso es muy común. Sí. La gran diferencia es que no gastaron en aeropuertos, no gastaron en mejorar la red vial, no gastamos en nada que generara plata a largo plazo. No en puertos, no se invirtió. ¿En qué se gastó? Se aumentó la planilla del Estado
por dos razones: se aumentó el número de empleados y se les apagó más. Y no somos más eficientes. Tampoco. No, porque no tenemos las herramientas para ser competitivos. Ministro, pero por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo en que todas las instituciones del Estado, no necesariamente gubernamentales, por ejemplo, paguen quincenalmente y no de manera... Porque aquí alguien me brincó, Randall, no se ganan un mes, se ganan 15 días. Bueno, se ganan 15 días, lo cierto es que hay una erogación más que una institución que pagara normalmente. A mí me parece, Randall, que esta es una sociedad en que todos los costarricenses somos iguales ante la ley. Todos, pero que hay unos más iguales que otros. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr la igualdad verdadera. Y ¿cómo puede ser que haya gente que se le pague una vez al mes, otros cada 15 días, otros una vez a la semana? De eso derivo que usted estaría de acuerdo en que sea igual. Yo creo que todos los costarricenses deberíamos ser tratados igualmente. Ministro, déjeme apuntar lo que acaba de decir porque lo voy a sacar más adelante. Ministro, respecto a... Hoy tenemos en Monumental una sección donde hablamos de temas fiscales. Y entonces alguien llamaba a quejarse, y yo entiendo, por ejemplo, créame que a mí no me gusta a los 15 hacer la declaración de IVA y salir a pagar no me gusta. Pero bueno, entiendo que es mi obligación y que lo tengo que hacer, y que además yo recaudé esa plata que no era mía, la mantuve aquí y hay que devolverle al Estado, yo eso lo entiendo, ok. Pero la gente que alquila, ¿verdad?, que paga rentas inmobiliarias, ¿se llama así? Sí, señor. Ok, resulta que que además del IVA que cobra cuando el alquiler es superior a los 600 y pico mil colones y no entra dentro de las excepciones, tiene que pagar este impuesto de renta que más o menos constituye, y hoy sacábamos el cálculo, uno de los alquileres al año. Es decir, yo alquilo 12 meses, al final de año tengo que agarrar uno de esos 12 meses y pagarlo en impuestos. ¿Eso no le parece excesivo? Porque yo decía, o sea, yo entiendo el tema de aportar, pero hay algunos elementos que podrían echar a perder el negocio con el que se sostiene una persona. Ese punto en particular. Bueno, esa tasa la fija la ley. Sí, indudablemente. Bueno, que me parezca a mí excesivo o no, ¿cuánto es excesivo? Usted tiene en los países europeos, donde el Estado recoge muchísimo más impuestos que nosotros, en los países de la OCDE. Nosotros somos uno de los países que menos impuestos recogen en la OCDE. Y por cierto, Randall, con la peor distribución del ingreso de la OCDE como un todo. Y eso también hay que mejorarlo. Claro. La tasa marginal al impuesto a la renta personal debe ser 40-50%. ¿verdad? Entonces, ¿excesivo con respecto a qué? ¿Verdad? Uno tiene que poner las cosas en contexto. Y entonces, a mí lo que me parece excesivo, don Randall, es los trámites y los costos de transacción, el tiempo que lleva hacer las cosas bien con Hacienda. A mí también. Déjeme decirle mi visión en eso. Yo creo que Costa Rica debe y puede invertir una cantidad pequeña de dinero, ¿verdad?, para que la visión final en unos pocos años sea que a usted le manden su declaración de la renta y le digan una vez al año: esto es lo que usted se ganó, estos son los gastos deducibles, esta es su declaración de la renta. Si está de acuerdo, déle al botoncito, clic al botoncito verde. Si no está de acuerdo, déle al botoncito rojo y me explica por qué. Y en 72 horas le devolvemos su respuesta. Eso no es un sueño, ni es un ejercicio, como decía usted, de Inception. Eso está ocurriendo en el mundo hoy, en los países que manejan la hacienda pública como se puede manejar. Yo le agradezco a tanta gente que nos está dejando comentarios hoy, por ejemplo, a Nazgul, que dice: don Randall, trabajo en el INS desde enero de 2020, pagan los 14 y los 28, que es quincenal. De ahí para atrás, toda la vida se pagaba semanalmente, y que dicha que el INS se alineó a lo que dice la ley, que dicha, ojalá la caja también lo haga. Sergio Araya, que es uno de nuestros analistas políticos de la Fundación Konrad Adenauer, me dice: Randall, ¿podrías preguntarle al ministro, por favor, si está de acuerdo o no con flexibilizar la regla fiscal cuando se trate de gastos en infraestructura pública? Vea, Randall, lo que nosotros tenemos que tener como país clarísimo es que la regla fiscal, la ley 9635, es y va a ser usada para medir
el compromiso que tiene este país con la responsabilidad fiscal. Si a nosotros nos bajan la calificación de la deuda, que estamos en una perspectiva negativa, claro, en las 3 calificadoras, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, si a nosotros nos bajan un notch, un grado, aquí vamos a estar en problemas serios. Y ellos están preguntándose, como lo están haciendo los inversionistas en todas las partes, diciendo, bueno, ¿está Costa Rica comprometida como país? No como Ministerio de Hacienda, no como Banco Central, no. El país tiene el compromiso nacional de ser responsable con las finanzas públicas. Si nosotros empezamos a jugar ahora y a buscar saliditas y interpretaciones, yo creo que vamos a sufrir un golpe muy fuerte. De hecho, don Randall, si nosotros subimos un punto, un notch en la clasificación, una gradita en la clasificación, nos economizaríamos 9.9% del PIB. 9.9% del PIB. 0.9% del PIB. Casi uno, que son 630 millones de dólares al año, que podrían ir a cerrar la brecha de género, a terminar la circunvalación, a hacer cosas. A eso, cuando uno lo visualiza de esa manera, ¿cuánto nos está costando? Es donde usted dice, ¿qué lo pone bravo? Eso es lo que me pone furioso. Que no estamos pudiendo invertir porque no nos creen. ¿Y por qué no nos creen? Porque no tenemos... Nos mancharon la hoja a la SUGEF. Exactamente. O sea, es como cuando usted empieza a endeudarse poco a poco, ¿verdad? Y entonces la SUGEF, usted empieza a decir, uy, me atrasé 30 días este mes, después se atrasó 60, después se atrasó 90, hasta que dice, no, señor, usted está manchado en la SUGEF, no le puede pedir plata a nadie. Bueno, Costa Rica ha ido bajando justamente en esa calificación de la SUGEF, y hoy tenemos la hoja manchada. Totalmente, y si estuviéramos... lo más triste, don Randall, si estuviéramos en calificación de inversión, se nos quitarían todos los problemas del déficit financiero. Claro, pero ¿cómo convencemos a nuestra SUGEF, que son esas agencias internacionales? ¿Cómo la convencemos cuando usted va donde usted utilizando su puesto, cuando el ministro o la ministra de Hacienda acuden a la Asamblea Legislativa y le dicen, vean, aquí está, resulta que yo le debo plata a todos los vecinos de esta calle, a todos, y todos me cobran carísimo porque todos me conocen y saben además que estoy endeudado hasta el cuello, entonces les pido 10,000 y me cobran 15 y me ponen un mes para pagarle y estoy aquí. Yo le pido el permiso de salir de mi calle, irme a la provincia completa, y resulta que afuera hay gente que me presta para pagarle a todos estos que le debo y que me tienen del cuello, me presta a un interés mucho más bajo y yo me alivio. Y los diputados le dicen, hagamos una cosa, ¿cuánto le debe a todos? 6,000 millones de pesos. Ok. Bueno, lo dejo salir a pedir prestado 1,500. Y entonces yo como Hacienda digo, ¿y para qué 1,500? Si les debo 6,000, voy a seguir en el mismo problema. No. Vaya, pida 1,500, vamos a ver cómo se comporta usted con esos 1,500 y el otro año va a pedirles otra plata. ¿Sí? Eso se llaman eurobonos. Y se llaman préstamos de apoyo presupuestario de los organismos internacionales. Es peor, porque a los vecinos nos están prestando al 8,5%, y hay gente que tiene al 9% de préstamos con nosotros, y hay otros que nos quieren prestar al 3.1, 3.4. Que están afuera. Y entonces, ¿qué es lo que dice mucha gente en la Asamblea Legislativa? Y ese es el problema de credibilidad que tenemos como país. Es que no sabemos si usted va a gastar esa plata en fiestas y cosas de esas. Yo lo que le voy a ir a decir a los señores y señoras diputadas es que el peso que entra por endeudarse con los que nos prestan barato va a utilizarse de manera automática a pagarle al vecino a quien le demos caro. Y dicen, bueno, es que póngalo en la ley. Para que no pueda yo hacer otra cosa. Para que yo no pueda hacer otra cosa. Para que me metan a la cárcel a mí, o que se tomen las sanciones del caso, si no se cancela peso por peso, par y paso. Claro. Pero ¿cómo comenzamos a las agencias? Si usted vuelve a ver a Costa Rica, no al Ministerio de Hacienda, a Costa Rica, y se dice, suave, es que resulta que el ministro fue a un programa que se llama Matices, explicó esto y está buenísimo. Pero los diputados se levantaron al día siguiente o hoy en la tarde en el plenario y dijeron, no le vamos a aprobar los eurobonos, olvídese de un financiamiento para mejorar la calidad de la deuda. Bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué va a creer un extranjero de la disciplina fiscal cuando el primer poder de la República tiene
y expresa en público deudas de esa naturaleza. Claro. Si no le cree a la familia, ¿por qué le va a creer un extranjero? Manuel Rodríguez en Facebook Live acaba de caer el comentario, y es lo que piensan muchos diputados, por eso me llama la atención, dice, sobre todo lo van a gastar esa plata. Eso es lo que piensan los diputados. ¿Y por qué aún si usted les da... diputados. Sí, algunos. Está bien, ministro. ¿O lo piensan o lo dicen? Está bien. Yo no estoy tan seguro que algunos... O ejecutan conforme a que lo dicen. Pero aún así, entendiendo la razonabilidad de esa duda, usted dice, no, está bien, pero póngame un contrato, póngame en la ley que yo tengo que recibir esa plata y la pago. Porque aún así no lo logramos convencer. Es una buena pregunta. Yo voy a hablar con ellos el miércoles o jueves. Yo le mandé una carta al señor presidente de la Asamblea Legislativa diciéndole que, y copiada a todos los diputados, que a mí me interesa muchísimo ir a conversar con ellos. Y otros diputados presentaron mociones para interpelarme. Entonces hay una coincidencia enorme. Ellos quieren que yo les vaya a hablar y a mí me encantaría irles a hablar también, porque precisamente ese es el tipo de cosas que podemos mejorar en este país. Hay gente que me dice, Rodrigo, ¿cómo se le ocurre a usted que la Asamblea Legislativa le va a aprobar un préstamo del Banco Mundial de 150 millones, 160 millones de dólares para invertir en tecnología? Porque eso es más deuda. Tito, nosotros en Hacienda, y se lo he dicho a los diputados, se lo he dicho a la prensa, en mucho estamos chapeando con un corta uñas, chapeando matorrales con corta uñas. Yo lo que estoy diciendo a la Asamblea es, no solo aprueben los eurobonos y me amarro las manos, amarre las manos a Hacienda de que solo para eso se puede gastar, para retirar, reemplazar, pagar deuda cara con deuda más barata. Primero. Segundo, 160 millones son más o menos 0.25 del PIB en una sola inversión. ¿Usted sabe cuánto se ganó Bulgaria con inversiones similares? ¿Cuánto? Al entrar a la Unión Europea. Le voy a dar el número exacto, pero aquí lo tengo en un cuadro que le presenté al señor presidente. 5 o 6 puntos del PIB. ¿Usted sabe? 5 o 6 puntos del PIB. Sí, señor, por pura administración tributaria. Cuando entró, cambiaron los sistemas, ¿verdad? Colombia, país que no está tan lejos como Bulgaria, que se parece más a nosotros, 4.5% del PIB. Colombia hizo la reforma, empezando en el año 2000, pasó de recolectar 11.3% del PIB a recolectar 15.8% del PIB, eso nos da 4.5%. Y nosotros estamos pidiendo por un cuarto punto, 150 millones de dólares de invertir. Si eso no tiene rentabilidad, y además ayuda al tejido social, al contrato social, de que la gente sabe que no hay evasores que se están yendo por la libre. ¿Cómo puede ser, don Randall, que en este país, por falta de sistemas, se vendan carros que valen... Que el país no pueda fijarse quién tiene carros que valen 250 mil, 300 mil dólares en el garaje, que tengan casas que valen $1.5 millones, que se gastan 10, 15 mil dólares al mes en la tarjeta de crédito, que además viajan y que tienen cuentas enormes en los bancos y que o no declaran renta personal o declaran muy poquito. Y eso es un tema tecnológico. ¿Cómo cruza usted con el Registro Nacional, con el Registro de la Propiedad, con el Registro de los Vehículos, con las tarjetas de crédito, con los bancos? Pero es que hay un secreto bancario que no se le puede decir a la autoridad fiscal. Eso es un tema tecnológico y de procedimiento. Ministro, pero si existiera un aliciente, para que todos pidiéramos factura siempre y Hacienda lograra cruzar eso, ¿verdad? Tal vez ayudaría muchísimo. Hace un año fui a Panamá y me sorprendió, fui a un restaurante de comida rápida, me dieron el vuelto con la factura, arrugué la factura y la tiré al basurero que estaba a la par, y la cajera me dijo, suave, no haga eso, porque si lo agarran tirando la factura, lo multan con $1. Sí. Y entonces yo dije, mira, esto es absolutamente coercitivo, es decir, pida la factura, porque si no, lo multamos con $1. Pero yo dije, si lo hacemos diferente nosotros, y si más bien le damos un aliciente, y entonces resulta que Randall trabaja en matices y tiene que cortarse el pelo, porque si no me corto el pelo, la gente me empieza a decir aquí que me veo súper despeinado, entonces yo puedo ir a cortarme el pelo y presentarlo como un gasto por el trabajo que hago. Y entonces, hoy voy al peluquero,
y esto es un ejemplo, ministro, que no me caiga Hacienda, llego al peluquero y me dice, ¿necesita factura? Y digo, no lo necesito. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si no lo puedo acreditar ante nada. Sí. Pero el día que yo lo pueda acreditar, Claro. digo, no, está bien, mejor sí, deme la factura, por supuesto, porque puedo acreditar esto, o puedo acreditar la cita al médico, porque si hoy en la tarde voy al médico, necesito la salud para venir a producir la plata. Y eso, pero eso es lo que deberíamos ser todos los ciudadanos conscientes. Pero no lo hacemos, porque el sistema no lo pero para ahí vamos. Lo que sí no se debe permitir es que Hacienda no tenga los incentivos, porque el que no le da factura a usted, se va a dejar la plata y en gran volumen va a poder ser a comprar esos carros caros, etcétera. Lo que no podemos permitir es que no haya trazabilidad del estilo de vida, de el gasto, de los activos, carros, casas, viajes que tenga una persona a la declaración del impuesto. Ahora, para ser muy franco, el pueblo de Costa Rica y la gente que tiene dinero para pagar, o a los que les estamos yendo, las empresas que se dejan, también hay que garantizarles que la calidad de gasto público va a mejorar. Claro. Y ahí es donde vamos a tener que dar mejores servicios públicos que requieren más inversión en infraestructura, requieren que el Estado compre mejor. El Estado costarricense compra 4.7 billones de colones al año. Imagínense nada más que le metamos un pellizco de 1 o 2% de eficiencia a eso. Claro. Pues estamos construyendo más calles, estamos educando más gente, entonces eso tiene que ser en los dos lados de las tijeras, en la calidad del gasto, en el volumen del gasto. Ya es un tema más político que no me corresponde a mí me corresponde la calidad del gasto, de manera directa. No significa que yo no quiera persuadir con respecto al gasto y a la calidad del ingreso. Ministro, antes de ir a la pausa, porque usted me dijo, a eso vamos, y no me quedó muy claro. Porque William Daniel Barrantes dice, el problema de pedir factura en este país, don Randall, es que no todo es aplicable como gasto ante Hacienda. Eso es lo que yo le planteaba al ministro. ¿Podríamos ir migrando hacia un sistema donde yo también pueda, para acreditar mi renta, presentar algunos gastos? De acuerdo, pero entonces habría que bajar los umbrales de declaración. El colchón que tengo hoy. El umbral de declaración. Y eso, pues, políticamente es complicado. Hay que ver y hay que hacer unos estudiositos, pero en general a mí me parece que hay métodos más simples y más directos para asegurarse que el que tiene los recursos para pagar los impuestos existentes no se nos escapen a un monto equivalente entre el 6 y el 8% del PIB. Eso es más de la mitad de lo que recogemos ya. Si no hay que echar agua en un canasto, que es lo que hacemos mucho. 3:06. Vamos a la pausa, regresamos en la última parte del programa que yo le quiero plantear al ministro respecto. Cuando usted detecta algún problema, y el ministro lo ha dibujado muy bien desde el inicio, tiene que dibujar de una vez, y eso le toca a él, porque es el ministro de Hacienda, las soluciones a esos problemas. Yo quiero navegar en esas soluciones en el resto de tiempo que nos queda en el programa. Son las 3:07. Les recuerdo que hoy tenemos un resumen especial de Noticia Monumental a las 6:30, porque a las 7 empezamos la transmisión del fútbol femenino. Costa Rica se enfrenta ante los Estados Unidos, el mejor del mundo en fútbol femenino. Invitarlos de una vez mañana en Matices, estará el presidente de Nueva República, don Francisco, el hermano, don Francisco Prendas, estará con nosotros mañana en Matices. 3:07, vamos a la pausa y volvemos. Con 12, muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Araceli Elizondo dice, y esa es la actitud que necesitamos. Mi dentista no recibe tarjeta y no da factura, ¿dónde lo puedo denunciar? Sí, por favor, eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso a mí me encanta, incluso cuando no lo tenemos muy claro, que uno dice, qué raro, uno llegó a la tienda, hoy nos preguntaron al mediodía, llegué a la tienda y me dijeron, ¿necesita factura electrónica o no? Y entonces resulta que no le hicieron. No, sí la hacen y les explicamos que es el tiquete electrónico y la factura. Pero en buena hora que esas dudas usted las plantee. Claro, ¿qué es lo que uno requiere de vuelta? Que si uno denuncia, vea que pasó algo con esa denuncia. Es justamente lo que quiero hablar con el ministro de Hacienda, don Rodrigo, que me acompaña esta tarde. De las medidas que me parece adivinar respecto a la explicación que hemos tenido de usted esta tarde, permítame iniciar por el gasto. ¿Cómo mejoramos la calidad de la deuda? Es decir, tener deuda más barata para que paguemos menos interés. Muy fácil. Primero,
péguese a la ley, cumplamos con la ley tal como está, para darle credibilidad ante los organismos que nos califican. Y ahí es donde el Estado costarricense, el pueblo costarricense debe decir, estamos todos a bordo y a mí no me interesa salirme. O que no haya tanto ruido de gente que se quiere salir, o de gente que diga se va a renegociar, o va a saber que esto lo arreglamos a la tica. No, nos amarramos al mástil, primero que todo. Segundo, tenemos que manejar la deuda mejor, que es endeudarse barato para pagar deuda cara. Eso se cae maduro, don Randall. Sí, es muy lógico, tiene razón, pero está bien, usted me dice, es muy fácil. Sí, la lógica es muy fácil, ministro, pero ¿cómo convence a los diputados? Pónganlo en la ley. Cuando yo vaya, junto con mis colegas de Hacienda y con la autorización del señor presidente a la Asamblea, a decirles, esta es la cantidad que queremos, apruébenla sujeto a que haya un solo propósito elegible para ese gasto, para los recursos que se están viniendo, ¿no? Si la Asamblea Legislativa tiene dudas de que el Poder Ejecutivo vaya a cumplir con una ley que ya pasa, ¿cómo le vamos a pedir credibilidad a los que no están en Costa Rica o instituciones aparte de Costa Rica? Segundo, hay que invertir más en infraestructura. ¿Pero dónde va a salir esa plata? Más recolección de impuestos, con tecnología, haciéndolo transparente, reduciendo el gasto tributario. Aquí todavía estamos dándole exenciones a gente que son grandes, y gastando mejor las compras del Estado, y pensar ya un poco cómo se puede darle pagos a bonos de un solo golpe a la deuda. Claro, pero ministro, déjeme ir por las partes, ok. Vamos a hablar sobre mejorar la deuda. Es agarrar deuda cara, cambiarla por deuda barata. 2 más 2 es 4. Señor. Porque esa es muy fácil, realmente. Esa medida, pensarla es muy fácil. Convencer a los diputados, que en muchos casos son muy populistas, en muchos casos, no en todos, está difícil. Esa será su tarea, va a tener que ir a convencer usted a los diputados de que le aprueben cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Qué hacemos con las remuneraciones? Las remuneraciones están controladas en estos momentos, porque las remuneraciones se nominalizaron, y hay un límite implícito que es la cantidad de gasto público con el crecimiento del presupuesto y por lo tanto de las remuneraciones. Ahí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que si el crecimiento del presupuesto no es suficientemente alto, no dejemos de invertir, como se ha hecho por muchísimos años en Costa Rica, en infraestructura para pagar salarios. Okay. Ahí hay un tema de definición nacional. ¿Qué hacemos con las instituciones que no quieren nominalizar sus pluses e incrementos? Y entiéndase dos: Poder Judicial, universidades. Yo creo que la institucionalidad de este país está funcionando. Las universidades no se quisieron someter al escrutinio de la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, y eso les está costando dinero, porque al no aprobarse el presupuesto, quedaron con menos plata el año pasado. Quedaron con la plata del 2018. Y bueno, yo creo que por ahí hay un tema, y habrá que pensar, es un tema ya de derecho constitucional, de si a quién se le va a hacer la consulta para obligarlas. Ok, igual que el Poder Judicial. Igual que el Poder Judicial. Hay una pregunta, yo no la había incluido, lo admito, pero Juan Manuel lo pone en los temas, y qué dicha que lo pone, porque es un elemento utilizado una y otra vez en la narrativa popular, y que yo creo personalmente que no mueve mucho la aguja, pero es un tema de ética. Las pensiones con cargo al presupuesto nacional, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, eso es un tema de ley. Ya ganamos mucho con 17 mil millones de colones al año con la ley de pensiones de lujo, como se llama popularmente. Primero, es importantísimo ya cerrar esa oportunidad de que volvemos a lo mismo.
todos los costarricenses somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, claro, en términos de los beneficios de pensión. Aquí va la razón para que me digan Paclover hoy, pero ya el gobierno había pasado, y en el plan fiscal está incluido también a través del impuesto sobre la renta, la disminución de esas pensiones, de las pensiones de lujo y las de cargo al presupuesto, que en algunos casos lo está viendo la Sala Constitucional. Sí, y aquí hay que ser muy sincero, este tema ya no le toca al Poder Ejecutivo, que ya lo hizo, sino también le toca a la Sala Constitucional decidir. Vamos al ingreso, a los temas de ingreso. ¿Cómo hacemos para que nos se vayan menos? Ya le dije, don Randall, y se lo diré al pueblo de Costa Rica, a la Asamblea Legislativa, a mis colegas en el Poder Ejecutivo. Solo hay una manera, es tecnología que se aplique de manera clara y efectiva. En Estados Unidos hay dos certezas: la gente va a pagar impuestos y se va a morir. Punto. Esas son las dos certezas del pueblo americano en el imaginario americano, y lo dicen así: there are only two things in life that are certain. You pay taxes and then you die. Y perdón, eso se lo voy a traducir a los costarricenses. Hay dos cosas ciertas en la vida: usted paga impuestos y se muere. El resto, quién sabe qué va a pasar. ¿Ah? Y no es porque los Estados Unidos, es que tienen la tecnología, ellos cruzan los datos, ellos trazan el estilo de vida a la declaración de impuestos. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos a usted le manden un cartoncito? Yo viví ahí muchos años, cuando yo era estudiante yo tenía que pagar impuestos, porque tenía una bequita y la beca me le ponía impuestos. Me mandaban un cartoncito que decía: este fue su ingreso anual de todas las fuentes. Que ni siquiera tenía que usted hacer un Excel para sumarlo. Y yo me lo mandaba. Si no está de acuerdo, un cartoncito, y en esa época era por correo, no era por email, yo tenía que escribir una nota y decir no, pues sí. Y la mayoría, y hay mucha gente que dice: se les faltó esta otra fuente de ingreso, claro, porque además es delito. Sí, mentir. Mentir por omisión. Es delito mentir abiertamente, pero mentir por omisión también, ¿verdad? Entonces, la evasión a través de tecnología. Hablando de tecnología y de contrabando, los escáneres, ¿qué hacemos con los escáneres? China los ofreció, pero ¿cuáles vamos a poner? ¿Los de China? No, poner los escáneres que necesitamos. En eso yo tengo una conversación con los colegas del área de ingresos y de aduanas. Yo lo que les he dicho es que mi mamá, que Dios la bendiga, tiene 88 años, me dijo: mire, Rodrigo, eso de los escáneres es como la platina, el puente de la platina. Para sí, el Ministerio de Hacienda, los escáneres es como el puente de la platina para el MOP, hablando del examen de admisión. La platina es el MOP como los escáneres de Hacienda. Hay que arreglarlo y ya tenemos que tomar una decisión, y entra como parte del paquete. El escáner, eso sí hay que decirlo, esos escáneres no son para generar ingresos. Esos escáneres es para controlar mejor otras cosas, lavado de dinero, etcétera. El escáner no le va a decir si las camisas que usted trae son camisas de $200 o de $10. Claro, indudable. Pero sí le va a decir si lleva camisas que no declaró. Más o menos. Sí le va a decir si vienen cosas que no deberían venir, o si salen cosas que no deberían salir. ¿Y cuáles vamos a poner? ¿De verdad, los de Estados Unidos o los de China? Eso es un tema técnico. Esa conversación la tengo pendiente con ellos. Okay. Y hay que hacer las especificaciones. A mí me gustaría que esos escáneres sean parte del paquete tecnológico de 150 millones y no aceptarle ni la donación a los Estados Unidos ni la donación a los chinos. Que los compremos nosotros. Que los compremos nosotros de lo que Costa Rica necesita, no lo que nos quieran regalar o las licencias que nos quieran vender luego. Esa debe ser una decisión nuestra. Este es un país de ingreso medio alto ya. Somos una nación soberana que debería poder financiar sus escáneres. ¿Hay espacio para más impuestos, ministro? Digamos, una solución podría ser subir los impuestos. Bueno, eso es una opción. Una solución real a Costa Rica. Yo en estos momentos sigo insistiendo, la ley 9635 está muy tierna todavía. 5 meses efectivos en el 2019, un mes en el 2020. Hay muchas otras acciones antes de llegar siquiera a considerar más impuestos. Yo no estoy considerando más impuestos, ya le dije, hay que manejar la parte fiscal, ingreso, gasto, manejo de la deuda. No hemos hablado de la parte estructural de la economía.
Porque acuérdese, don Randall, que la ley 9635 lo que nos pone son límites a la deuda sobre el gasto, a la deuda sobre el PIB. Pero eso es una razón. Si nosotros aumentamos el PIB, tenemos más capacidad de llevar más deuda. Claro, que por cierto, yo nunca di el dato. Hoy tenemos, respecto al PIB, la deuda nuestra es de 58,5. Sí, señor. Eso fue 2019. Si llegamos a 60 es donde se aplicaría entonces, sí, señor, las restricciones. Don Rodrigo, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias, don Randall. Yo espero que podamos mantener esta conversación, porque es una conversación que yo creo que como costarricenses no podemos dejar de tener ni dejar de considerar todos los elementos. Un placer. Sé que le contaron que yo le pido al invitado una canción para despedir. Y no se la pedí en la pausa comercial, me acabo de acordar, pero ministro, ¿me puede decir al aire con cuál canción quiere despedir? ¿Es pieza musical o canción cantada? Lo que usted guste. Mire, a mí Astor Piazzolla es el compositor que más me gusta. Hay una que se llama La Milonga del Ángel, yo no sé si, pero eso es media... No se preocupe, aquí la buscamos. Moderno. Don Marvin, ¿usted me dio el favor? ¿Ya la tiene? ¿Sí la tiene? Ok, entonces a las 6:30 de la tarde, un resumen especial de Noticia Monumental. Ya viene Oro y Grana a las 3:30, después viene Pelando el Ojo a las 4:30, de 4:30 a 6:30 vendrá Pelando el Ojo. No, espera, ya hice un enredo, vamos a ver. Ya viene, en ese instante viene Oro y Grana de 3:30 a 4:30, de 4:30 a 6:30 Pelando el Ojo. A las 6:30 viene el resumen de Noticia Monumental, a las 7 la transmisión del partido entre Estados Unidos y Costa Rica del fútbol femenino, y mañana a las 2 de la tarde un nuevo programa de Matices con el presidente de Nueva República, don Francisco Prendas. Hasta luego, feliz tarde.